La Revolución de 1952 es el episodio más importante que vivió Bolivia en su historia, con la participación de Víctor Paz Estenssoro como presidente de Bolivia, que vivió los hechos de la revolución, y su partido político, que tuvo mucho que ver en la misma. Expliquemos el inicio de esta revolución, que conllevó a una gran consecuencia económica, como también a un mejoramiento en lo que hoy en día es Bolivia. Esto es el génesis de la revolución. Era el 7 de junio de 1942. A causa del agotamiento militar y críticas a la clase gobernante, la oligarquía de los varones del estaño y los terratenientes, surge una serie de movimientos nacionalistas para acabar con dicha situación. A causa de todo ello, nace el MNR, que significa Movimiento Nacionalista Revolucionario, que estuvo a la cabeza de Luis Eduardo Siles Pérez. Para el año de 1950, Bolivia tenía alrededor de 3 millones de habitantes, donde más del 70% eran analfabetos y a su vez eran indígenas que no tenían ninguna libertad de expresión. La economía de Bolivia era dependiente de la explotación de los minerales que se encontraba en nuestro país, pero aún así la República de Bolivia, llamada en ese entonces, tenía uno de los ingresos más bajos en todo el mundo. Bolivia en el año de 1951 llevó a cabo las elecciones presidenciales, que cambiaría el rumbo de toda esta nación por completo, y también sería la última vez que los ciudadanos que tenían tierras gobernaban y que era la mínima parte de la población votaría en una elección. Los resultados de la elección del 51, claramente y con la mayoría de votos, triunfó el partido del MNR, a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro como presidente constitucional de Bolivia. El MNR en un principio no tiene una ideología como tal, es una mezcla de varias cosas, ¿no? Como les decía, origen, el socialismo militar. Bueno, la ideología específica del MNR no tiene una sola ideología. Uno quiere pensar que solamente eran nacionalistas revolucionarios, pero las corrientes, al igual que en todo partido político, van desde lo que sería la extrema izquierda, en el MNR, y de hecho por eso también la extinción del partido va a ser muy importante, hasta lo que va a ser la extrema derecha, ¿no es cierto? Una derecha fascista está presente en el MNR, o sea que había un abanico de ideologías. La revolución de 1952 ha sido una revolución de las organizaciones sociales en ese año, pero aprovechó Víctor Paz Estenssoro cuando esta revolución ya la gente de las organizaciones, los campesinos ya se habían organizado en 1928 a 1936 en Ucureña, en la ciudad de Cochabamba. Aprovechó esta lucha Víctor Paz Estenssoro y conquistó a las organizaciones sociales para empoderarse del Estado. El proceso político que llevó al poder a Víctor Paz Estenssoro tuvo sus momentos culminantes entre el 8 y el 11 de abril. En la mañana del 9 de abril de 1952 se empezó el enfrentamiento. El 10 de abril hubo un fuerte bombardeo en la ciudad de La Paz. Los mineros de Milluni invadían La Paz. Así también el día 11 de abril se firmó el pacto. Y es así como Víctor Paz Estenssoro es posesionado. El espectáculo es maravilloso. Hay más de 200.000 personas esperando en la Plaza Murillo y las calles adyacentes, vitoreando frenéticas al gran líder de la revolución. El 17 de abril se crea la Central Obrera Boliviana, con un conglomerado que establece la representación de todo el conjunto de trabajadores obreros. Así también el ejército es desmantelado y se cierra el colegio militar durante un año. El 21 de julio de 1952, recordando la muerte del general Gualberto Villarroel, el presidente dicta el decreto del voto universal. El 31 de octubre del mismo año, la nacionalización de las minas. De ese modo, el Estado boliviano se hacía propietario del sistema productivo del más del 80% de las exportaciones mineras del país. Y finalmente, el 2 de agosto de 1953, la reforma agraria, punto más alto del cambio político, elimina el latifundio. La reforma educativa de 1955
fue un salto gigantesco para los indígenas puedan obtener la educación a nivel primaria y luego secundaria. También un hecho importante en la integración del Oriente, la terminación de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, abre muchos horizontes. Aspectos positivos probablemente van a ser estos cambios sociales y políticos que se han dado en el país, ¿no? El voto universal, esto de la reforma agraria, la reforma educativa, también la segunda reforma educativa que ha habido en el siglo XX, va a ser en esta etapa, la consolidación de estos movimientos obreros y principalmente también esta transformación de indios a campesinos también, que es muy importante. Bueno, aspecto positivo más que todo para la gente trabajadora, cuando dijo la tierra es del quien trabaja. Pero también ha habido negativos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el manejo de las masas como tal. Claro, en un principio fue un movimiento muy legítimo, pero posteriormente los partidos políticos se van apropiando de la lucha de los campesinos y la van haciendo suya y lo van manejando desde el ámbito político con intereses personales.